Muy bien, vamos con más informaciones. Y el día de ayer hubo una protesta en los exteriores del MINSA por parte del personal de salud. Y para entender qué es lo que se está solicitando, aunque ya son reclamos que se han hecho constantemente desde el año pasado, vamos a conversar con el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica. Doctor Talavera, buenos días, bienvenido a Primera Visión. Buenos días, Jimmy. Lamentablemente, pues el gobierno no cumple con los trabajadores del sector salud. El día de ayer hemos estado protestando por cambio de grupo ocupacional para que se apruebe un proyecto de ley, el séptimo en realidad, y no hasta ahora, a pesar que se nos dice que ya ha habido consenso con el Ministerio de Economía, con la PCM, el proyecto no pasa al Congreso, que es lo que queremos para que ahí pueda ser aprobado. Doctor Talavera, ¿me puede explicar, antes de ir al siguiente punto, por favor, a qué nos referimos cuando hablamos de cambio de grupo ocupacional? Son más o menos casi 3.000 trabajadores que con mucho esfuerzo han desarrollado una profesión. Muchos de ellos son enfermeras, psicólogos, médicos, odontólogos, y ellos se les paga como técnicos auxiliares y ellos están desarrollando en este momento la labor en la profesión que han estudiado. Sin embargo, ya tenemos, como te menciono, 4 años esperando este cambio de grupo ocupacional. Se han hecho 6 proyectos que han sido rechazados y estamos en el 7º proyecto. Hace casi 3 semanas exactamente se nos dijo que ya había consenso entre Economía, la PCM. Sin embargo, hasta ahora el proyecto sigue siendo observado y ese fue el motivo que fuimos a protestar para que se haga realidad este proyecto, pase pronto al Consejo de Ministros, sea aprobado y de ahí recién va al Congreso para que se pueda aprobar en el Congreso. Doctor Talavera, y otro de los reclamos que usted ya anteriormente habíamos mencionado aquí era el bono COVID para los profesionales de salud. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Se ha cumplido o todavía sigue pendiente el cobro del bono COVID? El bono COVID se pagaba regularmente el año pasado, no a los que asistían. Ahora es demasiado restrictivo. Se paga al que está trabajando 150 horas en COVID. Tiene que tener pacientes diagnosticados y a veces no hay ni siquiera pruebas. Además, este bono, el espíritu era ayudar para que uno se pueda movilizar, se pueda comprar su equipo de protección de calidad. Ajá. Hay que mencionar que es 720, sin embargo ha ocurrido un hecho anecdótico en la Diris Lima Centro, donde son 3.740 trabajadores, ni un solo trabajador le corresponde este bono. Entonces ese ha sido también otro punto de los reclamos. Además, mencionar pues que el gobierno tampoco ha cumplido con la tercera fase de la escala salarial que debía empezar en enero del 2020. En enero del 2021 debíamos estar con la 4ª fase. No ha habido nombramiento, no ha habido ascenso, no se paga puntualmente a los terceros, en algunos lugares les están debiendo 4 o 6 meses. Las horas complementarias hay lugares que les deben desde junio del año pasado. Entonces hay mucho reclamo, no hay solución de parte del gobierno, a pesar de que estamos en una crisis sanitaria donde hemos dado la vida más de 430 médicos, más de 1.100 profesionales de la... Doctor Talavera, a todo esto quisiera consultarle acerca de si todo el proceso de vacunación a los profesionales de salud se ha cumplido o aún hay pendientes algún grupo de profesionales de la salud que no hayan sido vacunados. Tenemos, en el caso de médicos se ha vacunado con 2 dosis 60%. Un 20% ha recibido solo una dosis, esperemos que en los próximos días complete su segunda dosis. Pero ya pasaron, no tiene ninguna dosis. 20% de profesionales de salud que no han recibido ni siquiera la primera dosis. Así es, tenemos sobre todo trabajadores del INPE, en regiones, del Ministerio Público, algunos lugares incluso del Ministerio de Salud, que son mínimos, pero la gran mayoría son los médicos que se dedican a la actividad privada, ¿no? Entonces, compromiso a todos porque igual están atendiendo pues pacientes con COVID, sin embargo no se ha cumplido. Y lo mismo ocurre con el resto de grupos de profesionales, por ejemplo la decana
de enfermeras, tiene 900 enfermeras que no se han vacunado en Arequipa, para poner un ejemplo, y como le digo, nosotros nos falta un 20% de médicos sin ninguna dosis y un 20% con una dosis que, como sabemos, pronto van a recibir su segunda dosis. Sin embargo, nos preocupa ese 20% que no tiene todavía ninguna. Y con toda esta información, con los reclamos que está haciendo el cambio en el grupo ocupacional, el bono COVID que aún está pendiente, el 20% de personal de salud que aún no ha recibido ni siquiera la primera dosis, y con esta manifestación, este plantón que han hecho en los exteriores del MINSA, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Alguien salió? ¿Los recibieron? Nos hemos reunido con la mesa de diálogo y realmente pues vemos que no hay avances en la mesa de diálogo. Propiamente todos los puntos están por resolverse. Tenemos 2 reglamentos de la ley de rectoría que se aprobó en 2018. Hace más o menos 6 meses se aprobaron unos reglamentos pendientes, pero esos reglamentos dejaron 2 reglamentos pendientes que debían aprobarse el 15 de marzo. Ya estamos finalizando abril y hasta ahora no se aprueba la ley que fortalece la rectoría del MINSA en las regiones. No tenemos un manejo adecuado de la pandemia. Como ustedes pueden ver, hay una diferencia enorme en la cifra de fallecidos que da el SINADEP, más de 165.000 versus 60.000 del Ministerio de Salud. No tenemos oxígeno en 13 regiones del país, en Lima. No tenemos reactivado el primer nivel de atención. No se hacen las pruebas en la cantidad suficiente, se están haciendo pruebas de antígeno que nos están ayudando, hay que reconocer, pero lo ideal es hacer pruebas moleculares. Lamentablemente, acá en Lima nos entregan el resultado después de 4 o 5 días y ya pierde valor. Además, no tenemos pues la logística suficiente para hacer en gran número pruebas moleculares. Doctor, todo esto hace que la pandemia tengamos los más altos números de mortalidad en el mundo, gran número de contagios. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud nos informa de 1.770.000, lo real es que las cifras de cero prevalencia informaron hace más de 3 meses que estamos en un 40%, es decir, más de 12 millones. Sin embargo, ahora creemos que ya estamos más del 50, del 55%, y esto pues más o menos significa 16 a 17 millones de peruanos que ya se han infectado. Doctor Talavera, la información, y usted nos lo podría confirmar, que teníamos también era que en el caso del personal de salud, de los médicos, la cifra de contagios y sobre todo de fallecidos en el sector salud había disminuido. ¿Es así? ¿Ha disminuido? Sí, sobre todo estas últimas 3 semanas, que ya hemos sido vacunados básicamente casi el 100% de médicos. Casi, no todos. De salud, ¿no? Porque como le digo, lo que faltan son algunos del INPE, del Ministerio Público y de lo que hace ejercicio libre o trabaja en clínicas. Hemos visto una gran disminución de pacientes que entran a UCI. Propiamente no hay un caso por ahí que nos han mencionado, pero esto ha sido, como usted sabrá, a días había 6, 8 pacientes que entraban a UCI. Se nota una gran diferencia, una gran disminución, y esperemos por bien de la familia médica, que hemos perdido ya más de 430 colegas, esto siga así. Ayer también habíamos conversado con el doctor Marco Almerí y él nos detallaba, nos indicaba de que en las áreas de emergencia de algunos hospitales había disminuido, como el Hospital Edgardo Rebagliati, había disminuido considerablemente la presencia de pacientes COVID en las áreas de emergencia. ¿Usted también tiene esa información o nos podría corroborar si es así? Sí, hemos notado estos últimos días un leve descenso, no es tan marcado, ¿no?, de los pacientes que acuden. Todavía sigue habiendo colas, sigue habiendo pacientes que no tienen posibilidad de entrar a un ventilador por la edad, ¿no? Mayores de 60 propiamente ya se les pone oxígeno, no hay ventiladores disponibles. Nos sigue faltando más de 2.000 ventiladores a 2.500, mencionado por el presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos. Hace más o menos 10 días nos faltaban 2.000, hace 3, 4 días nos falta 2.500. Todavía tenemos gran demanda de camas UCI. Sin embargo, los pacientes
que van por cama de hospitalización se ve una leve disminución, más no es porque están necesitando unidad de cuidados intensivos. Leve la disminución. Doctor, lo que esperamos es que de una vez por todas haya alguna respuesta a estos reclamos justos que ustedes vienen haciendo, estando en esta primera línea de batalla sin descansar, sin cesar, hasta ahora después de más de un año de esta pandemia. Gracias, doctor Talavera, por toda la información que nos ha brindado. Va bien, gracias, Jimmy, y hasta cualquier otra oportunidad. Esperamos pues que el gobierno haga un esfuerzo por comprar camas con ventilador, que compre oxígeno, sí, que no podemos seguir en esto ya desde marzo, abril, abril, sin oxígeno. Es algo muy lamentable. Esperemos pues que también se adquiera lo más pronto vacunas en gran número para poder vacunar no solo al personal que está en primera línea, sino a nuestros adultos mayores, a los que tienen comorbilidades sobre todo, y en general a nuestra población. Muy bien, doctor Talavera, cuídese mucho. Gracias a usted, más bien. Bueno, nosotros tenemos que continuar con la información, ¿no? Es importante detallar todo lo que nos acaba de mencionar el doctor Godofredo Talavera, y lamentablemente por más que hacen estos reclamos no hay ninguna respuesta positiva por parte del gobierno.